se da con mucha frecuencia este tema. De hecho, cuando hay un abuso intrafamiliar, hay una altísima proporción de estos partícipes necesarios, lo cual no quiere decir que todos sean condenados, ¿no? Si vos me decís que acá hay muchos condenados, allá hay muy pocos condenados por esto, ¿no? Porque siempre hay como una... bueno, también, a mí me quedó muchas veces una pregunta dando vuelta ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona que de alguna manera es facilitadora de esta situación y que sin embargo queda en esta... queda ahí como desde el punto de vista del reproche legal, digamos, queda al margen de esto, ¿no? Desde el punto de vista estructural, y que dice de paso, no hay muchas investigaciones con respecto a eso, entonces si eso es un planteo tuyo, estaría muy bueno que puedas seguir investigando, que nos unamos para seguir investigando sobre eso, porque no hay mucho de eso, del partícipe necesario, en realidad. Si uno puede llegar a advertir algunas características puntuales, ¿no? Una puede ser que haya un componente perverso que se convierte en una díada, digamos, ¿cierto? Que uno facilita y el otro actúa, ¿cierto? Este componente perverso puede ser un componente claramente perverso en cuanto a mayor participación de esta persona, ¿cierto? Otras veces lo que uno advierte que no es básicamente un componente perverso esto de la facilitación, sino que está muy asociado a cuestiones económicas, a cuestiones de extrema necesidad, ¿cierto? En donde la mamá, suponete que sea, ¿no?, de alguna manera ofrece a la hija como una forma de sostener un grupo familiar multitudinario que está atrás, ¿cierto? Entonces es como que de alguna manera hay un pacto, si se quiere, en estos secretos familiares, ¿no? No podríamos decirlo, si yo te digo no hay un componente perverso, quiero decir que no hay una búsqueda, digamos, de satisfacción sexual en este sentido, ¿no? Pero sí hay una facilitación. En este último sentido que te digo, recuerdo un caso que la mamá, el papá decía ser una familia con muchas carencias económicas. El papá, en ese caso el imputado en ese momento, ¿cierto?, le decía a su madre, a su esposa y su hijo que él tenía poderes porque él era brujo también, ¿cierto? Aparte de hacer changas, qué sé yo, recurría a unas fiestas muy de religiosidad popular en donde había sido consagrado como medium, como mano santa, una cosa así. Entonces, bajo ese halo de mano santa y de curador profesional, entre comillas, decía que a su hija le habían hecho un mal, entonces tenía que, él para que no quede embarazada, tenía que hacer ciertos toques mágicos o sanadores, no sé. Entonces, hacía salir a toda la familia y él se dedicaba a, primero sobre la ropa, ¿cierto?, a hacer estos concursos y esta cuestión. Y progresivamente, como decíamos ayer, iba avanzando en la intimidad de la hija, ¿cierto? La madre veía esto y se iba. Entonces cerraba la puerta y se iba. Y cuando nosotros, en la instrucción de la causa, entrevistamos a la mamá, ¿y usted creía esta cuestión? Al principio decía, bueno, sí, a lo mejor sí, tenía esos poderes, y después progresivamente se fue cayendo este discurso de la mamá y diciendo, bueno, pero es una forma, porque si él se iba, ¿cierto?, yo no puedo trabajar, yo tengo 8 hijos, aparte no puedo trabajar, entonces viene toda esta cuestión, ¿cierto? En donde uno advertía, más que la perversidad de la mamá, advertía la precariedad de la mamá, ¿cierto?, en ese sentido. Claro, viéndolo
desde un punto de vista cultural de clase media, con estudios y con todo, es un horror lo mismo lo que hace la madre, ¿cierto? Pero si uno se adentra en el circuito de esta gente que vive en un cortadero de ladrillos, qué sé yo, es decir, ¿se entiende? Hay que ver el caso. Hay casos donde claramente hay una díada perversa, como por ejemplo en otro caso donde la mamá, el papá, hacían filmar, traían los amiguitos. Qué caso interesante, qué caso me tocó muy de cerca, porque yo me voy a vivir en un barrio a Córdoba y llevo a mi hija, yo tengo 4 hijos, llevo a mi hijita a mi hijo, en ese momento mi hijo que tenía 3 años, lo llevo a una guardería de ahí. Al tiempo yo sabía que en una guardería de Córdoba había salido por los medios que había ocurrido un hecho muy particular, porque los papás, el papá y la mamá de una nena de la guardería llevaban a los compañeritos con la excusa de que vayan a tomar la leche a la casa, ¿cierto? Vamos a hablar de clase media alta. Llevaban a los compañeritos a la casa y comenzaban con juegos sexuales, los filmaban, todo mediante supuestos juegos infantiles que progresivamente se iban sexualizando cada vez más, ¿no? Y ahí había y filmaban estas situaciones puntuales, en donde estaba también la hija de ellos metida en estos juegos, ¿estamos? Y bueno, resultó ser que esa guardería fue la que yo había llevado a mi hijo también, entonces de ahí tuvimos que dar un par de charlas también en la guardería, porque los padres estaban muy alterados de lo que pasa. Porque la mamá de esta chica había sido a su vez maestra de la guardería, la mamá de esta niña que hacían jugar. Bueno, ahí sí era una diada claramente perversa, en donde la madre era facilitadora de esta situación y donde promovía también junto con su esposo esta situación de filmar videos y meter a su hija, ¿cierto? Es decir, hay que ver el caso puntual, ¿cierto? Hay casos donde claramente hay una conjunción perversa y hay otros en que no, hay que ver la cuestión social. Nosotros acá tenemos un caso de 4 hermanos que abusaban de la hija de uno. Entre los 4 son obviamente hombres grandes, ¿no? Del interior. Obviamente los 4 fueron condenados. El dilema estaba en que a uno reconocían que con una sí, con otra no, digamos. Pero entre los 4, obviamente entre ellos había el mismo padre que también abusaba de la nena, también porque eran varias hijas. También lo hacía y también sabía que los tigios hacían lo mismo. Otra pregunta también que me quedaba pensando entre varias. ¿Cómo entienden, cómo trabajan esta cuestión de la supuesta o pseudo conversión religiosa que tienen muchos de ellos? ¿Vos estás en el servicio penitenciario? Sí. Psicólogo de servicio penitenciario. También es interesantísima esa pregunta. ¿Qué pasa con la religiosidad? Calculo como allá también acá se debe ver esto de que entran a un pabellón y a los pabellones de evangélicos o pentecostales, ¿cierto? El concepto de religioso está muy bueno cuando es adentro, porque ayuda a contener, digamos, ¿cierto? Muchas de las cuestiones, ayuda a contener en el intramuro, digamos, ¿no? Toda esta energía agresiva. Entonces, desde el punto de vista conductual y de contención, el servicio penitenciario, por un lado, le es favorable esto, ¿no? Porque ayuda a contener de alguna manera. Pero claro, ¿qué es lo que tienen este tipo de enfoques religiosos? Son los enfoques que yo denomino borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Entonces, Dios te perdona, Dios, quédate tranquilo, hermano, Dios está con vos, Dios te perdona y listo. Se acabó el tema, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que trabajar después con esa persona, con mayor intimidad, mire, me parece bárbaro, yo también creo en Dios y yo también creo en el perdón de Dios, ¿cierto? Pero nuestras acciones dejan una marca, no es borrón y cuenta nueva, como usted plantea, no es una cuestión de
demos la vuelta a la página y ya está todo bien. No. El tema puntual es trabajar básicamente en qué lo llevó a usted a eso y saber que su acción generó un cambio de vida rotundo en otra persona para mal, en general. ¿Se entiende? Es decir, por lo tanto, desde el punto de vista institucional, lo que puede llegar a ser un beneficio de contención, ¿cierto? Muchas veces, desde el punto de vista individual, no solamente es perjudicial, sino que lleva a una visión mágica de la reinserción, ¿cierto? Porque tiene un alto componente mágico, más que religioso, el tema sobre todo de las conversiones pentecostales, cuestiones así, ¿cierto? Entonces, institucionalmente, lo hemos hablado con las autoridades de servicio penitenciario, justamente hablando de estas cuestiones, ¿no? Ellos me plantean, bueno, pero no me jodas porque a mí desde el punto de vista institucional me viene el pelo. Sí. Que haya, claro, el pabellón más limpio, que haya pabellones, claro, porque tiene aparte tiene una moral muy rígida, hay mucha disociación, ¿no? Hay una moral muy rígida, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista institucional es bárbaro. Ahora, desde el punto de vista individual, yo te diría que es muy perjudicial, paradójicamente, ¿cierto? Porque por este efecto mágico del borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Dios me perdona, por lo tanto, no hace falta que vea. Yo antes no conocía la palabra. Claro, no hace falta que revea nada, no, mire, usted, todo lo contrario, si usted realmente quiere no cometer este tipo de acciones de nuevo, quiere aprender algo de su experiencia, tiene que ver su vida, ¿no? Y hay mucho, es muy frecuente esto del pensamiento mágico de decir, bueno, de acá para adelante, ¿no? Sí, de acá para adelante, pero con esto, con la historia. La historia no la podemos evitar. Entonces, justamente, a medida que usted trabaje más su historia, va a ser mayor la posibilidad de no pasar al acto de manera indiscriminada. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre con este pensamiento mágico en cuanto a lo religioso, ¿cierto? Pero ellos son manipuladores adentro, sí, con sus pares, es lo que nosotros hemos advertido, hacen practicar el diezmo, hay muchas cosas raras ahí dentro. Son impecables, la verdad que no hay forma, o sea, acá el único filtro, o sea, quien tiene la llave del servicio penitenciario o el equipo nuestro, a veces cuando son reincidentes o es grave el hecho, quien tiene la llave es el psicólogo. Porque después de las otras áreas, lamentablemente responden a todo, que es distinto el caso que yo les explicaba ayer de los reincidentes pequeños que son delitos contra la propiedad que entran y salen, porque ellos son como son. O sea, ellos te dicen cosas, yo estoy enojado, doctora, con usted, porque usted es así, porque usted es así, porque es injusta, porque no me da, porque sí, que el psicólogo lo dice. El abusador, no. Se mantiene incólume en la entrevista, él es un señor, ¿no? Sí, sí. Pero el 99,9. Uno le puede saltar la chaveta por ahí, pero los demás son... Sí, conducta 10, ¿cierto? Tiene un montón de cuestiones que... Aparte que el pabellón de ellos, los pabellones de ellos son impecables. Sí, desde el punto objetivo, digamos, de la ejecución de la pena, cumplen todo a rajatabla, digamos, sí, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el psicólogo... Por eso son los casos más complejos también, ¿no? Porque desde el punto de vista ahí hay que hacer un análisis más bien subjetivo de la situación, ¿no? de la persona. No, y ahí la colega me planteaba el tema de los pabellones religiosos, ¿no? de toda esta cuestión de religiosidad, que yo les planteaba esto, que por un lado, desde el punto de vista institucional está muy bueno, porque hace que desde el punto de vista institucional, esto ayuda mucho a la orden y a la organización de la institución. Ahora, desde el punto de vista individual, termina siendo muy negativo por esto, ¿no? Porque van inoculando, digamos, en la mente de las personas esto del que Dios me perdona, por lo tanto, hago una disociación con mi pasado, ¿cierto? Entonces, de acá en más. Y de acá en más, sabemos que si no trabajamos el pasado, hay una alta probabilidad de seguir cometiendo los mismos errores, digamos, ¿cierto? Ahí está el quiebre, digamos, en lo que uno advierte con respecto a esto. No es una, en general,
no es una visión religiosa madura, sino que es una visión religiosa adaptativa y más bien mágica, digamos, ¿no? Con una salida fácil, y todo lo fácil en general suele ser peligroso en este sentido. Ahora, lo llamativo es que los servicios penitenciarios tienen solo esa opción religiosa en general. Sí. O sea, no se abren otras alternativas. Sí, dentro de allá está la pastoral, ¿cierto? En este sentido, la Iglesia Católica tiene otra visión en cuanto... ¿y esto no tiene nada que manejo de ver? la culpa. Bueno, nosotros lo hemos tenido al maestro Amor, que también ha armado su Sí. dentro del servicio. Que compartimos al maestro Amor originario de acá, ¿cierto? Bueno, sí, todo un tema más. Todo un tema. Sobre todo en esto de ritualizar y naturalizar ciertas conductas. Pero fíjate vos que en este caso puntual, el tema de la culpa, que muchas veces la ideación judeo-cristiana, de alguna manera hasta sería más conveniente en algún punto, ¿cierto? Claro, para poder trabajar claro. justamente el acto. Porque siempre planteaba a los colegas, la otra vez estábamos dando un taller para los colegas nuevos que estén ingresando al servicio, ¿no? Y les planteaba esto, por ahí, todos los indicadores de desadaptación que uno tendría que trabajar en el consultorio privado, represión, angustia, toda la cuestión, aquí son paradójicamente adaptativos, ¿se entiende? Es decir, porque justamente hay que trabajar en este tipo de poblaciones todas aquellas situaciones en donde haya un ingreso cada vez mayor de la ley, si se quiere, ¿no? Un ingreso cada vez mayor de justamente estos aspectos, donde el otro aparezca como otro, no como un objeto, donde el otro aparezca como una individualidad doliente y no como un objeto que sirve para satisfacer mis propias necesidades, ¿cierto? Es decir, en el trabajo terapéutico que tendríamos que tener con este tipo con estas personas, justamente se introduce progresivamente la ley y hay que seguir trabajando para eso, ¿no? Y en esto la culpa también es un elemento. Algo que se advierte que a veces el reconocimiento, obviamente con más razón el psicólogo tiene su técnica, para mí, como yo digo, siempre es el brujo, y los reconocimientos no son genuinos. Creo que se determina el test, ¿no? Que ustedes hacen. A veces el reconocimiento lo hacen porque dicen, bueno, ya estoy cansado de que me denieguen, y digo, bueno, sí, está bien. Sí, hay de todo, aunque no sea genuino, ya es un paso para seguir para empezar a trabajar, ¿no? Aunque no sea genuino, al menos es algo que es un paso adelante de aquel que no reconoce nada, ¿cierto? Entonces se puede empezar a trabajar. Lo que sí, nosotros tenemos con respecto al tema del tratamiento, específicamente de los abusadores, tenemos un grave problema, y creo que acá también lo deben tener, que es que tanto en el tratamiento intramuros como en el tratamiento extramuros, hay una gran carencia en cuanto, primero, personal, la cantidad de gente, ¿no? ¿Cuántas son ustedes? ¿Cuántos psicólogos son? 4. ¿Y cuántos psicólogos, cuántos presos tienen? 450. 100, uno para 100 personas. Podríamos decir que no se puede ver. Inevitable y heterogénea profesional. Allá también nos pasa algo similar, pero también tenemos el problema del tratamiento extramuros. Cuando uno plantea que hay ciertas condiciones ya que ameritan que el sujeto no siga un tratamiento intramuros, pero sí lo continúe en el afuera, por libertad condicional, por libertad asistida, ¿cierto? Bueno, mandamos a salud mental, como en general la salud, como en Córdoba, está devastada, ¿cierto? Entonces, peor la salud mental. Entonces ahí tenemos de vuelta los oficios que nos caen y me diciendo, mire, yo no puedo esto porque no se puede, bueno, porque no hay poco personal. Y las veces que lo atienden tenemos otra gran carencia. En general los psicólogos y los psiquiatras, claro, vienen de una estructura académica que se los prepara para trabajar con clase media en un consultorio privado, básicamente. Y acá tenemos que, donde, por ejemplo, en la clase, donde en el consultorio privado hay alguien que golpea la puerta y dice, mire, atiéndame porque tengo un problema. Ese es el motivo de consulta. Estamos, Una demanda. Claro, hay una demanda clara. Acá la demanda no está clara, ¿cierto? Entonces, al motivo de consulta
El rol, bueno, claro, sí, no hay, al menos no está como está la demanda del que viene por sí solo, motivado, ¿cierto? Acá, el rol del psicólogo es un rol que mucho más activo en cuanto a que tiene que empezar a trabajar y construir también de alguna manera la demanda con el sujeto. Sí, la idea es que se pueda poner ese lugar del otro, que en la historia de estas personas ha sido un otro absoluto, que lo ha, digamos, que ha puesto sobre sus excesos y sus faltas, digo. Entonces, quedarse cuando el otro viene ordenado a que se siente con nosotros, es el desafío nuestro es ponernos en ese lugar. Exactamente. Fíjate vos que teníamos yo le contaba a la doctora ayer que cuando comienza el tema de ejecución penal, claro, tuvimos muchos encontronazos con los colegas del servicio penitenciario, porque de alguna manera a mí me estaban pidiendo que proponga estrategias de tratamiento que lo tenés que llevar otro. Entonces el otro me decía, che loco, pero ¿cómo vos me vas a decir si vos no estás, qué sé yo? Hasta que pudimos trabajar juntos en algún punto, y cuando pasó esta cuestión de esta lucha defensiva, digamos, ¿no? En que vos sí, vos no, esta cuestión, cuando nos pudimos sentar en algún momento, no con todos, porque ahí son más de 100 los que están trabajando, ¿cierto? Pero con los colegas que nos pudimos sentar, empezamos a ver y a pensar, y también con el patronato deliberado, que es generar estrategias en común, ¿cierto? Y por ejemplo, así está como algunos colegas no se quedan ante, bueno, nos sentemos y siénteme y cuénteme. No, empiezan, ¿cierto? Primero un hecho simbólico, digamos. Se sacaron la chaquetilla que ahí, no sé acá, pero allá solo tienen cargo jerárquico también los psicólogos del servicio penitenciario. Por lo tanto, se sacan para el preso es lo mismo, es un guardia de cárcel más, digamos, ¿no? Entonces, se sacaban algunos se han sacado la chaquetilla, no los atienden específicamente en el box, que estaba también con una significación muy particular, van a otros lugares, es decir, hay otras estrategias, hay otros movimientos que el psicólogo, claro, puede llegar a hacer para generar otro tipo de vínculo. Ahora, esto implica indudablemente un esfuerzo en el psicólogo, en el psiquiatra que está, y un compromiso muy fuerte, ¿cierto? Muy fuerte, que no siempre es bien remunerado, digamos, por la población. Entonces, porque esto implica, claro, estar trabajando en un desgaste muy fuerte. El costo psíquico en el trabajo, claro, poder manejar eso. Claro. Sí. Entonces, esto yo estaba proponiendo allá empezar a formarnos, porque también es una cuestión nueva, digamos, ¿no? A formarnos mutuamente con respecto al tema de los abordajes específicamente terapéuticos con este tipo de personalidades. Porque si bien no todos son psicópatas, la gran mayoría está atravesado en mecanismos psicopáticos, ¿no? Entonces hay esto de manipulaciones, esto de mentiras, esto del uso de mentiras diarias como un modo de subsistencia también, ¿no? Pero es un tema también, todo esto que estamos viendo son temas a seguir trabajándolos, ¿cierto? A seguir pensando, a seguir reflexionando y a seguir actuando, y uno va aprendiendo en la medida en que va también ejercitando, y ¿cierto? qué importante es la supervisión, ¿no? De los casos, Por supuesto, o sea, el poder encontrarnos dentro del discurso profesional con lo que nos pasa, con ese material a trabajar, ¿no? Y ahora, ¿qué opina usted con respecto a las terapias grupales que está aplicando, por ejemplo, Santa Fe en los servicios penitenciarios? Sí, las terapias... De los agresores a los sexuales. Sí, las terapias grupales son un buen instrumento, hay que saber cómo, en cuánto se llevan bien también, ¿cierto? Porque hay que ver, no vas a meter a cualquier grupo, hay que meter al grupo, indudablemente, personas con características bastante similares o que tengan un nivel, digamos, de insight o de toma de reflexión bastante similar, ¿cierto? Pero es una estrategia terapéutica y a la vez es una estrategia también de sentido común en cuanto a la cantidad de presos, digamos, ¿cierto? No, seguro, o sea, nunca nos supera, obviamente, sí. 3 veces más que Santa Fe, pero lo había visto, o sea, le había mandado un programa
acerca de las terapias grupales. Sí. Pero es factible, digamos, por las características psicopáticas de este tipo de personalidades. ¿Es factible, digamos, a la hora de la práctica nuestra como disparador? Digo, porque son personas a las cuales ayer estuvimos viendo, personas que el secreto, el silencio, y donde uno en la terapia grupal se plasma, empieza a caer, digamos, las capas de resistencia y todo. No sé si es tan... Sí. Bueno, yo pienso que debe ser como alcohólicos, anónimos, estímulos. Sí, pero acá es Lo importante es abrir el espacio. Abrir el espacio, Ver cómo se... Es factible, por eso les decía, es factible en cuanto hayan tenido una primera instancia de cuestión individual, Claro, digamos. Por eso claro. decía, tiene que estar en cierto nivel. Claro. El tema, si vamos a hacer, si recién nos conocemos y vamos a hacer todo una terapia grupal y no tienen un movilizador previo, va a ser medio difícil, digamos. Bueno, pero yo creo que los que conviven, por ejemplo, en los pabellones, años, me parece que no creo que resulte tan difícil, me parece. No, pero se puede estar años pero sin profundizar en nada, ¿no? Pero hablamos del mundo interno y de la subjetividad de cada uno. Claro, uno puede estar casado años, pero eso no quiere decir que tenga un buen matrimonio, Quizás ¿cierto? un tema los movilice y ¿Cómo? que quizás se toque un tema que los movilice y se En este tipo de terapias grupales hay una estrategia muy interesante. En general, Carl Rogers planteaba esto, ¿cierto? Carl Rogers es un autor que uno sigo mucho, que es de psicología humanista, ¿no? Planteaba mucho esto, igual que Viktor Frankl. Es decir, hay que trabajar sobre todo en este tipo de poblaciones, con los líderes, digamos. No es tanto el tema de que juntemos a 6, 7, 8 muchachos, sino trabajar específicamente con el líder e identificar al líder y trabajar desde ahí, digamos, ¿no? El objetivo, ¿cuál va a ser? Que el otro se puede encontrar con trabajo y a partir de eso mejorar su calidad de vida y digamos, transitar hacia una habilitación subjetiva o trabajar para evitar la reincidencia. Porque depende de dónde te pares como dispositivo, digo, Sí, ¿no? sí. Porque si vos lo que te pasa parás es que... y lo que buscas es evitar la reincidencia a partir de que el otro se apropie de su acto, lo pueda tramitar, me parece que ahí sí están en el lugar del otro, ¿no? Y de un gran otro. Y esto como que, ¿cuál es el objetivo de los tratamientos? El objetivo es mucho más humilde, ¿cierto? Está bien esto que vos planteas, pero el objetivo, desde el punto de vista terapéutico, en primer lugar, ¿cierto?, es que la persona logre. ¿Qué es lo que se da en esto? ¿Qué es lo que uno advierte como cosa básica en el abuso sexual? Un mecanismo, el mecanismo de indiscriminación, digamos. Hay una gran indiscriminación en líneas generales. ¿Estamos? La persona indudablemente desde su infancia ha ido masticando mejor dicho, no ha ido masticando nada, ha ido tragando todo como le viene, sin masticar, sin discriminar, digamos, el tema, ¿cierto? Por una cuestión sociocultural, por lo que sea, por una vivencia familiar muy particular. Entonces, la discriminación es este mecanismo afectivo cognitivo que a nosotros nos permite decir esto sí, esto no, esto más o menos, esto ahora, esto dentro de un tiempo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que uno advierte en general en todo el ámbito, pero particularmente en el paso al acto sexual indiscriminado. Por lo tanto, el primer objetivo terapéutico es esto, es trabajar en cuanto a esto de la posibilidad de discriminar. ¿Y cómo empezamos con eso? Partiendo de la base que tenemos que reconocer yo y otro diferente a mí, digamos, ¿no? Hay otro al cual en algún punto yo tengo que darme cuenta que tiene su individualidad y al cual yo no puedo transgredir cuando a mí se me ocurre, digamos. ¿Estamos? Entonces, esta cuestión básica empezar a trabajarla desde ahí, ¿cierto? En segundo lugar, el reconocimiento, que está muy asociado con esto también, ¿cierto? Reconocimiento de lo que sucedió e ir destruyendo progresivamente o minando el mecanismo inmaduro de la negación.
¿entiendes? Entonces, ya cuando esos dos, el concepto de indiscriminación y el concepto de negación, se va de alguna manera destruyendo o se va trabajando, ya puede ingresar otro nivel de análisis en la persona, ¿cierto? Puede empezar a ingresar otro nivel de reflexión un poco más profunda. ¿No será, digamos, esta cosa de la discusión del lugar de la palabra al otro y que nuestro trabajo sea, a ver, ¿qué hacemos con lo que el otro dice? Y a partir de eso llegar a este punto de encontrarnos en el acto. Hay traducir, Karina, no sé. No, porque en realidad, si no se está haciendo relación con la mente nuestra, en todo caso, si yo le devuelvo la palabra al otro y el otro la usa cuando puede, cuando decide, como lo hace, es un proceso mucho más largo y diferente de lo que nos esperamos los psicólogos. No como los dueños de la ley, sino también como el otro de la comunicación, digo, ¿no? Sí, indudablemente yo tengo parte de una visión, yo no soy lacaniano, ¿cierto? Entonces yo parto de una visión más concreta de la situación. Tampoco quiero que esto se profundice una discusión muy psicológica porque no quiero que se pierda la cuestión, pero en algún punto yo lo que creo que se tiene que buscar es esto, es que el otro, objetivar en el otro de alguna manera, objetivar en el otro la posibilidad de discriminar en cuanto a que existe otra persona de alguna manera y que tal. ¿Cómo se haga? Bueno, puede ser individual, grupal, lo que sea. Ese es el sentido. Teniendo en cuenta que en general nuestra población es una población yo traje una estadística que un trabajo que estuvimos haciendo para que después lo plantee, para que después lo trabajemos un poquito. Lo cierto es, Una licenciado, población muy precaria, ¿no? Sí. que la Cámara Nacional de Casación dijo recientemente, última palabra ya para nosotros, que si no hay reconocimiento y como queda dentro del fuero íntimo artículo 19 de la Constitución Nacional, chao, o sea, ya fue empujado, ya fue condenado, y tratar de arrancarle algo que él no quiere es constitución. Sí, exactamente, sí. Desde el punto de vista, del objetivo de la ley, digamos, está claro eso, ¿cierto? Ahora, acá donde decíamos que los dos discursos se entrometen, porque fíjese lo siguiente, doctora, y esto es una discusión que hemos tenido con los jueces de discusión, no discusión, sino un replanteo, digamos, ¿no? Lo que desde el punto de vista objetivo de la ley, claro, porque ese hecho ya fue juzgado, ¿cierto? Desde el punto de vista subjetivo de la persona, subjetivo, digamos, el reconocimiento es importantísimo para nosotros. Claro, porque empezamos desde ahí a ver qué ha pasado. Ya sea un reconocimiento, aunque sea un pseudo reconocimiento, ¿no? Pero ahí ya nos permite empezar a trabajar con esta situación que es preferible un pseudo reconocimiento a una negación absoluta, digamos, de eso, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que tampoco, usted lo sabe perfectamente, el tratamiento penitenciario es voluntario. Sí. O sea, ahí chocamos con otra barrera, que es voluntaria, que es inconstitucional. O sea, tenemos tipos que hace 20 años que le venimos denegando sistemáticamente, en algún momento va a salir a la calle. Y si lo sigue negando, si lo negó 20, lo va a negar hasta los 25, que es lo máximo. Sí, hay como también hay que estas contradicciones que nos atraviesan continuamente, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hay técnica, hay estrategia para poder remover ese obstáculo de no hay recetas, ¿no? Pero una de las técnicas, una de las estrategias es justamente esto que le planteamos recién, ¿cierto? Intentar trabajar desde, con mucha paciencia y con mucha fortaleza desde el punto de vista del psicólogo que enfrenta esta situación, ¿cierto? Empezar a trabajar humildemente, construyendo de alguna manera con este sujeto, con esta persona, el motivo de consulta, ¿cierto? Porque la gran mayoría de las veces
nos ocurre esto, ¿no? Que el sujeto dice, me mandan, vienen, o quiero salir para... Digo, el beneficio o de vengo, la categoría. Tengo que cumplir. vengo porque me manda el juez, porque claro, ya dentro de un tiempito, De acá a 6 meses de acá a 6 meses tengo la condicional, entonces, qué sé yo, Que ese es Acá el es mayor peor. motivo en general, porque nos heredan en un proceso, en el caso nuestro, no que no estamos en el servicio. Sí. Yo voy pensando un poco siguiendo esto de las juntas con las salidas transitorias y ya llegan con toda una estructura de lo que tendrían que decirnos Claro. como para lograr el beneficio, Sí. ¿viste? O sea, ya tienen toda la información. que cuando viene muy así, inclusive. sobre todo los colegas que están en el servicio penitenciario, ¿cierto? Que son los que tienen a cargo el tema este de la posibilidad de un posible abordaje más bien terapéutico, se daría la posibilidad ahí de trabajar un poco más, a ver usted, y actuar sobre, y empezar a preguntar sobre el hecho puntual, no para movilizar algo, como dice la otra, está, ya el hecho fue juzgado, ya está, pero desde el hecho empezar a trabajar a ver qué pasó con esto. Claro. Y mi experiencia es que cuando uno, en general, hay muchos que no quieren saber nada, vamos a partir de ahí, hay muchos que no quieren saber nada, pero no me tengo que quedar con eso, como hay muchos que no quieren saber nada, ninguno quiere saber nada, Claro. no me tengo que quedar con eso, porque cuando ha pasado, muchas veces, cuando uno le permite permite un espacio en donde el sujeto no se siente intimidado, ¿cierto? Un espacio, por ejemplo, cuando los atiendo fuera del servicio penitenciario, los hago traer, ¿cierto? Hago salir los guardias de cárceles, que se quiten las esposas, todo, entonces tenemos un ambiente, claro, un ambiente más relajado en ese sentido. Cuando uno permite que el otro le da el lugar y el espacio, pero también lo encuadra, no, vamos a ver sobre esto. No me empecé a decir cierto de él, no, vamos sobre esto, a ver, ¿qué pasó sobre esto? Cuando uno genera este encuadre, le posibilita, y muchas veces la persona puede comenzar a hacer procesos de reflexión, y uno puede hacer señalamientos y esclarecimientos que ayudan a que esa persona en algún punto empiece a movilizarse algo internamente, ¿no? Pasa que tiene que haber un seguimiento, tiene que ser una cuestión sistemática, tiene que haber una preparación. Y el recurso humano, o sea, lamentablemente yo lo entiendo, el servicio para 450 personas, 4 psicólogos, que no solamente están para los, que tendrían que estar para los penados, no para los procesados, sino que ellos intervienen en intentos de suicidio, en la familia, en el personal, hacen entrevista al personal para el ingreso, más los penados, o sea, es imposible. Y los penados se quejan, el servicio sí, porque la psicóloga no me quiere, porque la psicóloga no me atiende, entonces las partes ahí solicitan la intervención, en este caso del sí, porque yo no tengo un equipo como tienen ustedes. Lo que pasa también, nosotros también encontramos con esa dificultad de que muchas veces cuando uno, digamos, trabaja con la persona, después tiene que hacer el informe. Y viene el informe y viene negativo y obviamente todas las otras partes que contemplan el tratamiento, excelente, estudia, trabaja. Y la psicóloga, pero si yo con usted, y ahí ya también se presenta esta dificultad de poder seguir trabajando con esta persona si la ve a una como la responsable. O los recursos directamente. No, ¿y cuál es el criterio de evaluación de la junta interna del servicio? Porque justamente con Karina estamos trabajando en la salida transitoria y todo es altamente desfavorable en relación al penado. Sin embargo, tuvo la posibilidad de tener un apoyo psicológico extramuros, lo trasladaban al consultorio de la colega, bueno, durante 2 años, en apariencia en ese espacio, habría trabajado bastante sus impulsos, la represión, la impulsividad, qué sé yo. Sin embargo, ¿qué pasa dentro? Porque es como que fueran 2 personas totalmente Pero vos te has dado cuenta que los que permanentemente en celdas de aislamiento, con rebeldías, Entonces, a mí me hace ruido cuál es el enfoque desde adentro, cuáles son las expectativas en cada área, desde la institución, como para valorar si esta persona vino funcionando de manera adaptativa en forma saludable o no, cuál es el encuadre desde adentro. Pero ¿sabes Hay qué? como ¿Saben que hay algo que se advierte cuando ellos ponen su psicólogo a sus costas?
¿qué es lo que se advierte? Que el psicólogo soporta, está divino, está espectacular. Son ustedes los locos. Porque mi cliente, mi paciente está bárbaro. Pero eso desde el psicólogo. Desde el psicólogo particular que lo asistió a esta persona 2 años y así mismo a otro. Tenemos el caso del homicida, también Sí, por cuestión de delitos género, mixtos. y que está bárbaro. Y ustedes saben que no está bárbaro. Claro, por eso digo, hay como un ruido entre conceptos. Pero yo decía, ¿Sabes qué pasa claro, también? El dinero Nosotros al inicio cuando estábamos alojadas, mal hecho del lado de seguridad, pero sí era mucho más rico dentro de los pabellones. O sea, estaba ubicado el pabellón de un lado, pabellón del otro, nosotros pertenecemos a uno de los pabellones, ¿sí? Nosotros ahí observábamos una conducta radicalmente diferente del interno. O sea, el interno viene con nosotros y se sienta, hola, ¿cómo le va? Buen día", Claro. o sea, completamente educado porque sabe que está siendo evaluado, ¿sí? Claro. Pero uno lo veía interactuar con los otros internos, Claro. con los celadores, mientras se dirigía a la escuela, a la recreación, la conducta era radical. Claro, bueno, esto te digo, es la estructura manipuladora justamente que pone al servicio de ¿Sabe que también- el supuesto beneficio que quiere lograr. Sabe, también estaba por comentar que es interesante esta cuestión adaptativa, ¿no? Que cuando ingresa por primera vez y uno le hace la entrevista, es mucho más rica que la que puede sacar una vez que ingresó al pabellón. Una vez que ingresó al pabellón también la entrevista todo como Claro, por esto. es hasta en la misma justificación, todo. Los compañeros ya le dijeron que- Exacto. ¿Sabes qué pasa, Noelia? Que entra el pabellón y dice, vos a la psicóloga decís Claro. esto y esto. No vayas a decir esto, yo lo conozco. Bueno, Al pero libre. también está el impacto del dispositivo. Seguro, por eso Porque la dejó de angustia que no llamarse- tiene. dejó de llamarse volver para ser interno. Digo, también pasa eso. Por supuesto, que no hay que perder de vista. Ella es canalista, doctor. Total. Todo lo más o Digamos, no menos. son cosas aisladas. Licenciado. ¿Qué está sentado frente nuestro? Mujeres, de donde lo miremos y él va a Por producir. supuesto, hay un conjunto de variables que se ponen ahí, lo que sí a la hora del trabajo psicoterapéutico con ellos, al menos en mi experiencia particular, ¿Vos también estás en cárcel? sí, el poder superar la resistencia en cuanto a la instancia esta de uno no solo terapeuta, sino no en realidad evaluadora. Claro. Estás evaluando un comportamiento o el discurso en este caso, ¿no? En base funcional a este beneficio cargado de lo que uno obviamente se imagina que tiene, la carga que tiene, digo, para ellos esta cuestión de cualquier tipo de beneficio, no hace falta. Yo la otra vez planteaba, mira, ahí en Córdoba en una reunión, que los que mejor posicionados están, desde el punto de vista ubicados, son, no sé si es patronato deliberado acá. Bueno, Sí. son los psicólogos del patronato deliberado, digamos, ¿cierto? Porque No tenemos. No tiene. Ahí no hay psicólogo. hay psicólogos acá. Tenemos. No, Hay no, patronato, no, no hay psicólogo. ese lugar. Ah, escuchamos la doctora. Yo digo, ¿dónde están los psicólogos? No, tanto, patronato. No, pero claro, los psicólogos del patronato deliberado, que también es un poco, ¿no? Siempre. Y acá son dos para Pero mí. claro, ellos estaban trabajando, los psicólogos estaban trabajando una cosa muy interesante en cuanto a trabajar ahí con respecto al tema de la incidencia de las adicciones en este tipo de patologías. Entonces trabajaban desde el punto de vista grupal. Pero claro, ya la persona está en libertad condicional, en libertad O sea, para el plan de libertad, el trabajo. sí, programa de libertad. Entonces lo trabajan de otra manera, o sea que está muy bueno el trabajo que estaban haciendo. Con todas las dificultades propias de las situaciones de la población, ¿no? Pero claro, ellos estaban en un mejor posicionamiento, ¿cierto? Para trabajar que los colegas que están trabajando en la calle. Son otras presiones, me ¿cierto? parece también. Sí, la persona también va con otra predisposición también, ¿cierto? Sí, pero que estamos trabajando, no es consultorio privado, básicamente, como al inicio, ¿no? Estamos trabajando con una población muy complicada, pero que se puede, siempre y cuando uno no tenga extremadas expectativas muy altas, ¿estamos? Porque si no, las expectativas muy altas es muy dura la caída después, ¿no? Pero hay que trabajar con cuestiones humildes y concretas, digamos, hay que ver, yo quiero, pongamos este objetivo, ¿tá? Objetivos simples, objetivos claros, acotados, ¿cierto? Ya el solo hecho de posibilitarle a la otra persona estrategias nuevas de afrontamiento al estrés, en donde antes abusaba de un menor y ahora puede hacer otra cuestión,
ya al menos implica una gran cosa, ¿cierto? Posibilitar las nuevas estrategias, nuevos mecanismos para el funcionamiento, porque estamos hablando de que si bien estamos atravesados, todas estas personas están atravesadas con mecanismos psicopáticos, no todos son psicópatas, que no les interesa nada del otro. ¿Estamos? Entonces... Sí, pero también está el agravante de que más allá de la historia de esa persona en relación a su acto, cuando ingresa al servicio penitenciario padece otras situaciones que pueden reforzar estas características, sí, o llevarlo de forma adaptativa o defensiva a asumir digamos otras conductas que en relación al acto inicial ya quedan como polos diferentes, porque dentro del servicio penitenciario se inauguran otras situaciones traumáticas que sabemos dentro de la convivencia y que tienen que ver con la violencia, además de la violencia institucional propia del mecanismo de control de esta población, la misma de la convivencia con las patologías de que, o sea, es complicado en muchas tramas. Sumado al abandono familiar, que es autónomo, claro, o sea, no en su mayoría, pero el abandono familiar es, algunos hay algunos que no son visitados por años. Claro, o sea, todo eso, no, por supuesto, yo lo pienso desde el lugar del riesgo. El riesgo, yo me vuelvo a ubicar en este espacio de la salida transitoria. Obviamente tiene el beneficio de la salida transitoria, llega a nosotros para esa evaluación, pero resulta que en todo este marco histórico de años de detención, ¿no es cierto?, reforzando aspectos patógenos desde distintos lugares, tiene este beneficio descriptivamente desde la ley. Pero ¿qué pasa con esa persona, con su riesgo en relación al acto y con el riesgo de la población que lo va a recibir? ¿A quién va a recibir? Y cuando ya ha logrado un beneficio. ¿Y con qué recursos va a llegar esta persona? Sí, por eso también dentro de los riesgos de la libertad condicional... ya ha logrado un beneficio anterior. Sí, en el caso de la zona. Desde el punto de vista de la cuestión del riesgo, ante la evaluación de la libertad condicional, nosotros le damos mucha importancia no solamente a la evaluación psicológica del sujeto, a lo psicógeno o emocional, sino también al entorno social. Por eso para nosotros tenemos el equipo, tenemos trabajadores sociales también, ¿cierto? En ese sentido es muy importante el contexto que lo va de alguna manera a sostener en este nuevo sistema. Pero también eso, la Cámara Nacional de Casación dice que el tema del domicilio, o sea, a veces hace hincapié que es muy vulnerable el barrio por factores criminógenos, ¿no es cierto?, que pueden afectarlo. Y dice, bueno, el tipo en algún momento va a volver ahí y es lo que tiene. O sea, por supuesto, pero más allá no estoy diciendo que por ejemplo, a lo mejor hay evaluar, por ejemplo, no solamente la familia, el contexto, si hay centros de salud cerca como para poder que el tratamiento sea extramuros. Es decir, las redes de alguna manera sociales que pueden llegar a atravesar más allá de la familia puntual, de la familia nuclear, ¿cierto? Es muy importante. Con esto no quiero decir que la persona salga o no salga, eso es decisión del juez, ¿no? Siempre, pero uno de alguna manera le va dando más elementos al juez y herramientas como para decir, mire, no es lo mismo acá que acá o aquí acá, ¿cierto? Es decir, esta persona, ¿cierto? Pues, bueno, y uno va tratando de alguna manera de ayudar en lo que se puede. O que va a concurrir a un domicilio donde hay muchísimos niños. Claro, que va a concurrir. En relación un poquito a esto de los objetivos por ahí acotados, ¿no? o más humildes, anoche hablábamos con ella, no sé si bien o mal, pero uno como que medianamente trata de equiparar ciertas cosas, ¿no? Porque por ahí la puerta al trabajo del hecho, digamos, del hecho en sí, se mantiene infranqueable, ¿no? Pero hay otras cosas que él puede empezar a reflexionar, ¿no? Por ejemplo esto, o sea, en el ambiente familiar, en lo laboral, por ahí estas conductas así de consumo excesivo de alcohol, de la violencia, digamos. Esas otras cosas empiezan, ¿sí?, a flexibilizarse un poco. Esto no. Igual, uno por ahí también dice, bueno, o sea, si viene esto sigue así. Como alguna ventanita por donde uno poder empezar a meterse. Yo literalmente a veces se los planteo en estos términos, ¿no? Poder empezar, bueno, a ver, esta es la postura, esta es lo que usted siente o lo que usted piensa, a ver, ¿y qué onda? ¿Y por qué? ¿Y qué condiciones? ¿Y por qué le pasó esto? Bueno, porque era demasiado bueno y demasiado solidario, entonces me pasó esto porque, bueno, por ser demasiado bueno y ser demasiado solidario.
por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ¿y qué es ser bueno? ¿Y qué es ser? Digo, algo, poder, como empezar a... Y eso requiere tiempo, requiere mucha paciencia, es sumamente difícil. A veces, yo hace un año que estoy, tenía la sensación cuando pasaba transcurso una mañana, a veces escuchaba, se mezclaban los discursos, digo, en el sentido de que escuchar como muy estructurado, uno tras de otro, como si uno quisiera un cassette, hasta, digo, un interno con el discurso tan rígido y tan estructurado, muy similar las posturas. Entonces te hace falta tiempo, y por ahí lamentablemente los tiempos de este tipo de trabajos no son los tiempos de los requerimientos legales, lamentablemente, ¿no? Y de todo el sistema en el que uno está inserto. De todos modos, es loable lo que hacen todos con respecto a trabajar, porque a mí me pasó que yo derivé al hospital extramuros, o para colaborar con ella, me dijeron, no, nosotros no somos psicólogas criminólogas, vea dónde lo vamos a mandar, aparte atendemos a las víctimas, no tenemos tiempo, menos preso. Y eso es lo que hay ahora. Ahora la idea, el otro día estaba dando una similar a esto en el Pedal del Córdoba, en una maestría que hay sobre todo temas forenses, ¿no? Y yo planteaba que lo que hace falta es una ONG, ya que el Estado no puede, 1, 2, 3 o 4 ONG que se dediquen a esto, a trabajar específicamente con este tipo de poblaciones que nadie quiere trabajar en el ámbito público. Gente que esté especializada, psiquiatras y psicólogos y trabajadores sociales, que estén especializados en esto, ¿no? Porque no es para cualquiera esto también, y no es el tema de, es un trabajo muy particular y muy personal, el tema de trabajar terapéuticamente con este tipo de poblaciones, ¿no? Y había una gente interesada, sobre todo cuando digo, bueno, ahora es una ONG, en una semana lo llevo de pacientes, básicamente, hagan un convenio con la provincia y que le... Acá no pasa cuando se pidió para más psicólogos, cuando fueron y se encontraron con esa realidad, no claro, el psicólogo tiene que saber claramente, tiene que estar preparado, tiene que ser especialista en este tipo de ámbitos, porque si no, no tiene nada que ver. En realidad creo que nosotros los psicólogos tenemos dos desafíos, los pacientes psiquiátricos y este tipo de personas. Creo que siempre, digamos, a lo largo de la historia y en las prácticas, en la cotidianidad nuestra profesional, creo que son dos grandes grupos en los cuales que nos compromete, nos implica, nos desafía constantemente. En realidad es que hay un fuerte rechazo para en esos dos grupos, digamos, los pacientes y los psiquiátricos. Inclusive hay abogados que no los quieren defender, hay abogados que no quieren defender, hay abogados que dicen,